Bien, vamos a comenzar ahora entonces con la arquitectura barroca americana. Recordemos un poco lo que fue el contexto de la arquitectura europea durante este mismo periodo y tengámosla presente para así entrar entonces en el contexto del barroco, pero ya en territorio americano. Para hablar de arquitectura barroca en América tenemos que circunscribirnos especialmente al siglo XVIII. Si bien en el siglo XVII se encuentran algunas causas, en particular es el siglo XVIII donde vamos a encontrar la mayor producción arquitectónica. Ya estamos aquí en pleno sistema colonial en América. Queda definido así entonces qué es el centro, es decir, España, y qué es la periferia, el virreinato de España en América. Existe por un lado un eje religioso y social en la conquista que tiene que ver con la contrarreforma, y era lo que decíamos cuando veíamos el barroco europeo, que tiene que ver con la persuasión, es decir, con captar fieles, en este caso no que habían sido de la Iglesia Católica, sino fieles que jamás habían pertenecido a ninguna iglesia, es decir, los nativos de América. Pero esa persuasión entraba particularmente al territorio a través de la participación, es decir, se intentaba bajo todas las condiciones que los indígenas participasen de algún modo de los ritos religiosos, de las costumbres y finalmente de la doctrina católica. En este sentido, el barroco prestó un gran servicio como medio de hacer real, hacer posible esta conquista, ya que, como habíamos dicho al principio en la clase de arquitectura europea, el barroco tiene en su seno un énfasis en la vida ritual y festiva, y por tanto en lo escenográfico, en lo teatral y en general, así como hemos visto por ejemplo en el contexto del barroco francés, sobre todo la construcción de una sociedad evasiva, superficial, y que se encarga, digamos, de vestir de todos sus oropeles y adornos a todo lo que tiene que ver tanto con lo palaciego como con la iglesia. Por ejemplo, los artificios efímeros como los arcos triunfales y las procesiones, que son tan caros al sentimiento tanto del barroco italiano como del barroco francés, también encuentra cierta empatía en la expresión cultural base de la identidad americana. Es decir, en los americanos, acostumbrados por otra parte ya desde los prehispánicos, como ustedes han visto en el año anterior, a un sistema ritual procesional y triunfal, por supuesto esto de alguna manera viene a ser una costumbre que no desentona con lo que ellos estaban acostumbrados a ver y a practicar. La síntesis del siglo XVI, es decir, lo que hemos visto nosotros hasta el año pasado con Historia 1, de todo lo que fue el siglo XVI, esa sumatoria de experiencias góticas, platerescas, mudéjares, renacentistas o prehispánicas, que se habían acumulado de alguna manera, ahora ya no son estrictamente una acumulación, sino que a través del siglo XVII y en especial el siglo XVIII ya van a formar parte de una verdadera integración. América se va a convertir entonces en un mundo más flexible, propicio para la aparición de sectores postergados. Sectores postergados tanto de la propia península, es decir, ustedes saben que los que han llegado de los barcos, digamos, como conquistadores españoles a América, en general eran hidalgos, es decir, personas que no tenían posición ni alcurnia en sus sociedades de origen, pero que llegados a América empiezan a cobrar una cierta preponderancia en cuanto al poder y en cuanto incluso a títulos. Por un lado, estos sectores postergados, pero por otro lado también la aparición de sectores como los propios indígenas, periféricos, digamos, respecto de esta relación América-Europa,
pero que por la naturaleza de la propia conquista, que implicaba la participación del indígena, hace que sean los propios nativos los que tengan a veces a su cargo roles importantes dentro de este sistema. En América el punto de confluencia va a ser específicamente la Iglesia, es decir, se va a conquistar por las armas, pero también por el Evangelio. Va a haber un proceso de síntesis cultural con la participación del indígena a un mundo que le era absolutamente ajeno. El indígena, como decíamos, participa justamente como parte de la propia conquista española, ya que la expansión territorial va a ser cada vez mayor en América y la economía también múltiple. Por lo tanto, los indígenas van a empezar a tener un papel, un rol protagónico en la toma de decisiones, sobre todo en las zonas marginales de la propia América. Es decir, van a ser de alguna manera subordinados a la corona española, pero ellos mismos van a tener un rol importante dentro de sus comunidades. El barroco va a ser aceptado especialmente en las zonas rurales de América, es decir, de la Nueva España. Va a haber una gran participación de criollos, es decir, de los españoles, de los hijos de españoles que nacieron ya en territorio americano, y de los indígenas. Las resultantes de las producciones arquitectónicas y artísticas en general van a ser menos eruditas, menos ligadas a las normas clásicas, pero sí seguramente más vitales, es decir, más ligadas a lo que tiene que ver con la creación. Porque justamente esta flexibilidad del no encontrarse en el centro, sino encontrarse en la periferia, de alguna manera favorece o propicia la experimentación, es decir, no quedarse con las leyes tal cual vienen de la península, sino que a través de cierta experiencia ir implementando cambios y ciertas creaciones que van modificando y enriqueciendo la experiencia original de base barroca. Los criollos van a propiciar esta síntesis cultural. Ellos mismos ya no se sienten solo españoles, sino que tienen un arraigo bastante importante a su territorio, participan del sistema y, lo que es más importante, incorporan necesariamente al mundo prehispánico, es decir, incorporan al nativo. Bien, en cuanto a las etapas en las que se da la conquista, podemos hablar de una primera etapa, que es la de la zona del Caribe, que es la primera que encuentra justamente Colón, luego la zona ya continental durante la segunda etapa y la bajada por la zona del oeste de América, hacia el Pacífico, hacia el sur, en una tercera etapa. Veremos ahora qué significan cada una de estas etapas dentro del proceso de relación de España con el nuevo continente. La primera etapa, es decir, la etapa insular o del Caribe, que se da básicamente durante el siglo XVI, va a ser la de un proceso de transculturación, es decir, donde la cultura original de base, la cultura española, se transcultura, es decir, se traslada tal cual, prácticamente sin modificación, al territorio que absorbe esta llegada de los españoles. Va a haber un proceso de cambio a través de la implantación y la adopción absoluta de la cultura ajena, que en este caso va a ser la española. La segunda etapa, es decir, ya la etapa del continente, básicamente México, es la etapa que llamamos de sincretismo y que se va a dar durante el siglo XVII. Va a ser una etapa de adaptación, de conciliación de lo diferente, es decir, lo diferente por un lado es para los indígenas lo diferente va a ser lo español y para lo español lo diferente va a ser lo indígena. Va a haber cierta noción de apariencia o de falsedad, ya que las cosas empiezan a mixturarse, pero todavía con cierta dificultad. Va a haber una sumatoria de elementos diferentes, donde todavía estos elementos pueden identificarse si son españoles o si son indígenas, es decir, es esta etapa segunda, digamos, intermedia, todavía de transición.
Por último tenemos la tercera etapa, que va a ser la de mestizaje, ya pleno siglo XVIII, y es donde finalmente emerge una nueva entidad con una nueva identidad también, diferente de lo español y de lo indígena, a través de un proceso de corrupción, adulteración de las identidades y entidades originales, mediante la introducción de elementos ajenos a las mismas. Es decir, cuando decimos originales son tanto indígenas como españolas, ¿sí? Y donde ambas se diluyen para que aparezca una nueva, un nuevo elemento que va a involucrar a estas dos identidades y entidades originales. Ese elemento nuevo va a ser finalmente lo que llamamos barroco americano. Si quisiéramos hacer un esquema de las componentes del barroco americano, tendríamos que hablar, en principio, de todo aquello que viene de España, que es lo plateresco, es decir, la componente castiza, española, lo gótico isabelino, es decir, lo que le queda de medieval o la componente cristiana de lo español, lo mudéjar o árabe, que es la componente árabe oriental, y todo esto, que es español, va a confluir justamente con las innovaciones renacentistas, manieristas y barrocas que en la propia península habían llegado de una manera muy leve, pero que finalmente se notan en algún punto. Es decir, lo clásico de alguna manera llega también a España. Es decir, todo esto viene con lo español. Y en territorio americano viene a toparse con lo prehispánico, a conjuntarse con otra componente que es la componente americana local, que va a ser lo prehispánico o lo precolombino. Todos estos elementos sumados, pero luego fusionados, van a ser lo que constituya finalmente el barroco americano. Para entenderlo un poco mejor, a las componentes europeas, es decir, románicas, medievales, en el caso español, se le suman las componentes hispanos-musulmanas. Es decir, según lo que dice Chueca Goitia, todo lo español es no solamente hispano, sino también musulmán. Esto se le suma a las componentes románicas, medievales, europeas, y también las otras componentes europeas ya clásicas, como la italiana, por ejemplo. Y luego a esto se le suma la componente prehispánica americana. Ahora bien, lo que es importante es tener en cuenta qué significaba la componente hispano-musulmana según Chueca Goitia, por ejemplo, y que tenía que ver con la arquitectura española. Significaba que había funciones espaciales y temporales discontinuas que se podían expresar en tres elementos: la fragmentación volumétrica, los espacios estratificados por pantallas o planos, la decoración planar y geométrica. Eso es lo que dice Chueca Goitia sobre las componentes hispano-musulmanas, sobre las características principales de lo que él llama la arquitectura española, que nosotros tenemos que considerarla como punto de base que luego se encuentra con la componente prehispánica americana. Simplemente repasando, decíamos que la arquitectura española, con su componente musulmana, tenía como característica, por ejemplo, la fragmentación volumétrica y los conjuntos máclicos, es decir, de interpenetración de volúmenes. Otra cuestión muy importante de la que nos habla Chueca Goitia, y esto repasando lo que ya hemos visto cuando vimos arquitectura barroca española, es el espacio estratificado por pantallas y planos. Esto es la diferencia entre el espacio occidental, el espacio a un punto de fuga, que es el que vemos hacia la izquierda en la parte superior, y el espacio estratificado o por saltos, como es el espacio oriental, que lo vemos hacia la izquierda en la parte inferior. A la derecha vemos cómo esa estratificación de espacios puede darse a veces por pantallas, planos, por pantallas dadas por
una sucesión de arquerías, por ejemplo, pero también por la ruptura o la fragmentación de las direccionales, ¿sí? Como en este caso de los patios, una sucesión de patios en una ciudad donde la direccional empieza a quebrarse a 90 grados, con lo cual la percepción del espacio se hace fragmentada. Lo mismo ocurre ya en esta casa, donde también el acceso, por un lado, coincide con la simetría, que es lo que vemos en planta hacia la izquierda en la parte superior, pero que luego, necesariamente por la ubicación de las aberturas, esta circulación debe quebrarse a 90 grados, creando así una percepción separada y fragmentada de los espacios sucesivos. Lo que dice el texto también tiene que ver con la decoración planar y geométrica, es decir, un tipo de arquitectura que tiene decoración que no se sale del plano de la fachada, no es una decoración de bulto, ni de redondeces, ni una decoración voluptuosa, sino que es absolutamente abstracta y que se trabaja en bajos relieves o en sobrerelieves. Siempre, por supuesto, rigurosamente dirigida por la geometría. Una cuestión importante en la arquitectura española del barroco es la aparición de la fachada retablo, es decir, esta exposición del retablo que en la mayoría de los casos estaba en el interior de las iglesias hacia la fachada de la iglesia. Esto, que es un antecedente español, aquí lo vemos por ejemplo en San Pablo de Valladolid, sin embargo es muy usado en la arquitectura barroca americana, ya que, como sabemos, los indígenas tenían la costumbre de que sus ritos fuesen al aire libre. Entonces, un modo de avanzar, de llegar con el rito religioso de lo que sería en la parte de atrás del altar en un retablo interior, es justamente llevar ese interior al exterior, ese retablo que era interior originariamente hacia la fachada, reproduciendo lo que sucedía en madera, pero esta vez en piedra. Los elementos van a ser básicamente los mismos, lo hemos visto también cuando veíamos arquitectura española, es decir, se traslada hacia la fachada un elemento decorativo que va a tener sus propios componentes. Un sotabanco en la parte inferior, un banco sobre este sotabanco, un primer cuerpo, primer piso, luego una banda horizontal a modo de arquitrabe para luego aparecer un segundo cuerpo o segundo piso y finalmente un ático en la parte superior. En el sentido vertical tenemos 3 calles, una central y 2 laterales, que están separados justamente por las entrecalles, que da lugar a generalmente a pilares o a pilastras o a estípites, ¿sí? Que son otra forma de pilastras muy españolas, que lo hemos visto también en detalle en la clase sobre arquitectura del barroco español. Aquí vemos el estípite, que es una especie de pilastra, pero con una forma tronco piramidal en su fuste, donde la parte más ancha está en la zona superior de la pilastra, mientras que la parte más angosta está en la parte inferior. Las áreas culturales para mediados del siglo XVIII en América se circunscriben a lo que es México, que es lo que vemos como 1, a la zona de la región andina central, es decir, hacia el Pacífico, la zona litoral caribeño de centro de Sudamérica y Antillas, que es la 3, la región rioplatense y andino meridional, que sería nuestra zona, la 4, y luego el área de Brasil. Siguiendo esta división, vamos a ver algunas de las áreas más importantes, en este caso México. Tenemos aquí la Catedral de México, que en rigor data del siglo XVI, es decir, que su impronta base es colonial de la primera etapa.
pero que sin embargo es una catedral que tiene diferentes etapas y todo un proceso largo que termina en 1813. Es por eso que después, cuando uno mira la fachada, tiene muchos elementos casi ya neoclásicos. Sin embargo, hay elementos barrocos en el interior, sobre todo, y algunos elementos típicos de este tipo de arquitectura, que es una impronta en planta que todavía recuerda mucho a algunas soluciones medievales españolas, como por ejemplo la cabecera poligonal, ¿cierto? El ábside en forma de polígono con contrafuertes, o algunas bóvedas con nervadura. Por otra parte, es una iglesia de tipo salón, que es muy típica en la arquitectura barroca americana. Ahora lo vamos a ver un poquito más con detenimiento, donde la planta se circunscribe a un rectángulo y la noción de cruz latina se pierde en esa gran masa muraria. Se dice que la referencia de la Catedral de México fue la Catedral de Jaén en España, que también tiene un proceso muy largo, comienza siendo gótica y termina ya en el siglo XVIII. ¿Sí? O sea que es difícil de verificar en cuanto a su lenguaje actual de fachada algo de lo que se dio originalmente. Sin embargo, en cuanto a la planta, sí podemos ver que prevalece la planta de tipo salón, rectangular, donde no prevalece una nave por encima de las otras, que eso es lo típico de la iglesia salón, es decir, no hay una nave más alta que las otras, sino que todas las naves están al mismo nivel. Y el planteo en cruz latina prácticamente se pierde. Siempre, por supuesto, presentando dos importantes torres al frente, que de alguna manera confinan todo lo que sería en la zona del acceso y que podemos identificar como fachada retablo. La de Jaén es un poco la catedral de referencia, la catedral española de referencia, con la cual podemos mirar la arquitectura de México. Sin embargo, para hablar ya no de la Catedral de México, sino la de Santa Prisca en Taxco, ya netamente del siglo XVIII, allí sí vamos a tener que ver componentes bien identificatorias, como por ejemplo la fachada retablo en la zona central de la composición, mientras que las dos torres se alzan en los laterales, con cuerpos muy macizos, sobre todo en sus bases, y que están interrumpidas apenas por óculos, mientras que la decoración se circunscribe en ese caso a la zona superior de las torres. Por otra parte, es evidente todas las partes de lo que habíamos visto como fachada retablo, es decir, sus calles, su tripartición en altura, digamos desde el punto de vista de bandas horizontales, todo confinado justamente entre los dos grandes macizos de las torres. Si vemos la volumetría, podemos ver también el trabajo con mosaico, por ejemplo, lo que nos recuerda mucho la arquitectura mudéjar. Y los óculos estrellados, que también se corresponden con la componente árabe o llamada también oriental. En el interior, Santa Prisca luce netamente barroca, y lo importante es, y lo mencionábamos al principio cuando veíamos el contexto, en el barroco americano todo lo que sea decoración se hace mucho más exuberante, más festivo. El claroscuro se convierte prácticamente en dorado permanente, sobre todo en los retablos, madera doradas a la hoja, y después todo lo que sea la envolvente se transforma en una envolvente absolutamente decorada. Predomina lo que en los textos van a encontrar como horror vacui, es decir, el horror al vacío. Se dice que
esta componente ya venía, digamos, de la mano de las primeras producciones españolas, pero en América, con las experiencias indígenas, donde esto también es evidente en cuanto a que sus decoraciones en los edificios siempre es muy abigarrada, es planar, pero va llenando absolutamente todo el espacio del plano, se conjuga, decimos, con esta componente indígena y se hace mucho más evidente todavía. Por eso podemos ver en estos interiores una profusión importante de decoración en todos sus planos. El Sagrario de México es una de las obras más importantes del barroco americano, porque nace durante el barroco, es de 1750, es decir, ya no vemos este proceso tan largo como el de la iglesia en la Catedral de México, que está al lado del Sagrario, sino que es netamente barroco, donde, bueno, las influencias son muchas. Por un lado, en la fachada podemos ver la típica fachada retablo, que en este caso no tiene torres, sino que se configura en una especie de plano triangular. Hay algunos que han querido ver cierta reminiscencia de las pirámides de Tenochtitlán. Recordemos que esta Ciudad de México está implantada sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán, y justamente esta zona de la catedral y del sagrario es la zona del templo mayor de esta ciudad prehispánica. Entonces se dice que puede haber algo de referencia en esto y en esta particular forma, digamos, de presentar la fachada, que por otra parte se nota con una piedra roja muy típica de la zona y que se va a usar mucho en México, y que está configurando una planta, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, una planta centralizada. Y luego en el interior vemos otro tipo de influencias. En el sentido del espacio tiene mucho que ver con la arquitectura mudéjar, de las mezquitas sobre todo, donde hay una sucesión de bóvedas, con una sucesión de columnas que se corresponden con estas bóvedas y que hacen del espacio, este espacio tamizado o de fragmentos o de planos uno tras otro que van cortando, fragmentando el espacio. En cuanto a su decoración, vemos en las columnas, por ejemplo, terminaciones que son absolutamente clásicas, o sea que también está esta componente renacentista de la que hablábamos al principio en la diapositiva de las diferentes componentes que hacen al barroco americano. Encontramos entonces la planta que mencionábamos hoy, la planta del Sagrario. Es una edificación aparte, pero que se encuentra yuxtapuesta y con conexión a la iglesia de la Catedral de México. Fíjense que la composición es muy clara, es una composición en cruz griega, centralizada. Se dice que pudo haber algún tipo de influencia del San Pedro del Vaticano de Bramante, que es la planta original de San Pedro. Y en cuanto a funciones, es una función esta del sagrario muy particular del barroco español. Podemos ver, por ejemplo, en la Cartuja del Paular en España, también un sagrario que se identifica acá con el número 5 y que se corresponde con la iglesia primera, que es la número 4, que se conecta a través de un espacio intermedio con este nuevo espacio que es el del sagrario, propio del barroco europeo, donde se adora al Santísimo y donde hay un espacio especial para la hostia consagrada, digamos que es lo que se venera en este tipo de recintos. Una de las iglesias más importantes del barroco americano, pero a la vez la más singular, es decir, no hay tantas iglesias que tengan esta conformación en América, es la iglesia del Pocito. Bueno,
ustedes van a encontrar esto en toda la bibliografía porque es una iglesia muy conocida, es propia del siglo XVIII, es netamente barroca, la hace Guerrero y Torres, de orígenes españoles. Se dice que es probable que su planta haya tenido que ver con algún tipo de inspiración de la planta de un templo romano de Serlio, por ejemplo, publicado por Serlio, y a su vez surge porque se da en un lugar donde había un agua surgente, un pozo natural, que decía que tenía agua bendita porque en algún momento allí apareció la Virgen. Entonces la gente iba, los fieles iban devotos, digamos, a esta fuente para lavarse en sus aguas, y en algún momento incluso fue centro de pestes y de todo tipo de enfermedades, ya que era muchísima la gente que iba hasta ese lugar. Entonces, para resguardarla de alguna manera y hacerlo un poco más controlado el acceso, se hizo, y venerar al mismo tiempo lo que significaba este lugar a nivel simbólico, se hizo la iglesia entonces del Pocito, que debe su nombre justamente a este pozo de agua. La planta tiene que ver con la sucesión de 3 cuerpos circulares, cilíndricos y a su vez con cúpula, donde uno de los cuerpos va a albergar el pocito, el cuerpo central va a ser lo que sería la nave central, y otro de los cuerpos cilíndricos va a albergar la sacristía. Si uno la ve por fuera, hay evidentes rasgos árabes en los óculos estrellados, por ejemplo, en los arcos mixtilíneos de la zona de la cornisa por fuera, en la utilización justamente también de cerámica, que era muy típico de lo mudéjar, siendo que de algún modo la planta podríamos asimilarla a una planta clásica. Sin embargo, si uno mira un poquito mejor el tema de los espacios y la sucesión de espacios, vemos que esta idea de espacios fragmentados propio del barroco español se da también en esta iglesia. Es decir, uno puede entrar al espacio o al cuerpo central, pero no incorpora visualmente ni perceptualmente a los 2 espacios aledaños de la sacristía y del pocito. Es decir, no incluye de un solo vistazo, de una sola percepción, a los 3 cuerpos. Es decir, el espacio se cierra, se ocluye a través de las aberturas que comunican el cuerpo central al pocito o el cuerpo central a la sacristía, y esto sirve como de diafragma y de cierre eventual, digamos, para la llegada, la penetración a cada uno de estos otros espacios. Cada espacio en sí mismo es un espacio independiente, a pesar de su conexión. Si lo vemos exteriormente, vemos que la volumetría acusa también esta diferencia de 3 volúmenes. Si bien existe cierta voluntad de integrarlos, por lo menos al ocupar los mismos materiales para los 3 cuerpos, y ocupar también esta especie de cornisa que va recorriendo exteriormente todos los cuerpos y unificándolos o cosiéndolos en una sola envolvente. Otro elemento que en este caso se relaciona más bien con las componentes locales son los materiales. Los azulejos, que si bien originalmente tienen esta raíz mudéjar, son azulejos que se hacen en la localidad de Puebla, es decir, también en México, es decir, son manufactura de la región, y las piedras, por ejemplo, esta que también veíamos hoy en la iglesia del Sagrario, la piedra roja, que se llama tezontle, es una piedra propia del lugar, así como la chiluca, que se usa en este caso del pocito para remarcar las aristas y que tiene un color amarillo. Veamos ahora un poco lo que sucede en la región andina central. Tenemos aquí la Catedral de Lima, que de alguna manera presenta el mismo caso que la Catedral de México, es decir, forma parte de un proceso muy largo que se inicia en el siglo XVI, es decir, en la primera etapa
colonial y que finaliza en el siglo XVII. Sin embargo, algunos rasgos barrocos, por ejemplo, pueden detectarse, sobre todo en su fachada, en el sentido que vemos un edificio muy sedente, es decir, muy horizontal, elevado simplemente por estas dos torres laterales que van a tener en la parte superior estos sistemas de chapiteles que son más bien del clásico español y que van a coronar a las torres, mientras que en el centro se va a localizar sobre la portada principal, siguiendo el eje de simetría, lo que sería la fachada retablo con todos los elementos que hemos visto antes tienen este tipo de fachada. En cuanto a la planta, vemos también que es una planta tipo salón, rectangular, donde la configuración en cruz latina prácticamente se pierde. En este caso la cabecera está incluida dentro de la caja muraria, es decir, no sobresale como ábside. Y después hay elementos muy interesantes en su interior, como por ejemplo el hecho de que se pretenda simular bóvedas nervadas cuando en realidad no existen realmente este tipo de bóvedas. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este es el interior de la Catedral de Lima. Interiormente vemos este sistema de bóvedas nervadas y nos remiten necesariamente al gótico. Y entonces aquí hay una componente dentro de la componente española que podríamos asimilarla a la componente más bien medieval. Por otro lado, si vemos el sistema de pilares y pilastras, podemos identificar ya la componente más clásica devenida del Renacimiento. Y después, si empezamos a mirar lo que es la materialización de estos edificios, sobre todo en lo que respecta a sus bóvedas, allí vemos de que hay una adaptación de ciertas técnicas que son ya ancestrales y de origen nativo, y que son aplicadas en este caso para configurar esta especie de bóveda nervada. En rigor, lo que sucede es que en Perú el tema de los sismos es muy frecuente y entonces elevar una bóveda de piedra al modo europeo era una cosa casi imposible. Por lo tanto, lo que se decide es usar esta técnica ya conocida por los indígenas peruanos, que es el sistema de quincha. Es un sistema liviano que se realiza como si fuese un cielo raso, que termina configurando una estructura aparente. A su vez, esta estructura necesita algo que lo sostenga, y esto es una sucesión de costillas de madera con una serie de cañas en rollo o en tiras con capas de barro en el medio, que van haciendo también de mortero y de fijación de estas cañas. Estas cañas se colocan entre las costillas y van rellenando así los espacios vacíos entre las costillas que hacen las veces de estructura. A pesar de todo esto que parece tan complejo, estas estructuras usadas, vuelvo a repetir, también por los indígenas ya antes de la llegada de los españoles en sus propias edificaciones, son estructuras muy livianas y en este sentido no ocasionan el esfuerzo que ocasionaría una bóveda de piedra, por lo que se utilizan remedando lo que sería una bóveda de nervadura. En la iglesia de San Francisco de Lima, por ejemplo, podemos ver de nuevo estos cuerpos muy importantes. Hay que notar de nuevo que esta cuestión sísmica es relevante, ya que hace que los edificios no se alcen demasiado en vertical, pero sí que sean muy pesados y muy macizos en el sentido horizontal. Aquí las torres son muy importantes, con casi nada de aberturas, es decir, con su superficie prácticamente inalterada, excepto
por alguna que otra modificación, por estas pilastras que aparecen y este tratamiento como de almohadillado, pero terminan siendo dos grandes contrafuertes importantes, y en el centro sí se va a confinar todo lo que sea la decoración sobre la portada y al modo de una fachada retablo. Lo mismo sucede en la Catedral de Cusco, que si bien también tiene un devenir bastante largo, finalmente se termina para el siglo XVII con las características barrocas americanas de la fachada retablo hacia el centro de la portada. Fíjense, en este caso se hace muy evidente todo lo que sería la caja base, pétrea absolutamente, muy maciza, donde apenas se despegan un poquito las dos torres en los laterales. Y en Cusco también tenemos la iglesia de la Compañía de Jesús de Cusco, que Plaza de por medio está prácticamente en la misma zona que la Catedral de Cusco. Acá también dos torres muy macizas, prácticamente sin aberturas en la parte inferior, apenas unos arcos en la parte del medio, y luego sí el campanario en la parte superior de las torres, y de nuevo también toda la fachada retablo confinada en el centro de la composición. En este caso sí tenemos una iglesia ya más sencilla y con la configuración de planta en cruz latina mucho más clara. En el litoral caribeño de Centro, Sudamérica y Antillas, es decir, la primer zona que habíamos visto como la primer zona de transculturación y de la conquista, podemos ver sí algunas producciones que se hacen a posteriori, por supuesto, durante el barroco. Lo veremos en la próxima diapositiva. Una de las más importantes es la Catedral de La Habana, ya de pleno siglo XVIII, donde aquí sí vemos un cuerpo central mucho más desarrollado, las torres también macizas hacia los costados, incluso con resoluciones distintas, de distintas épocas también, donde se puede ver una fachada retablo, pero con mucha mayor injerencia de lo que sería el barroco italiano. Es decir, ya no del sistema de fachada retablo netamente abstracto y planar que podíamos ver en la arquitectura devenida de España, sino que aquí hay algún tipo de relación con lo que sucede, por ejemplo, en el barroco italiano. Si bien algunas componentes, como los óculos estrellados, que son propios de la arquitectura mudéjar, siguen estando, es importante notar que, por ejemplo, la fachada empieza a ondularse, las columnas empiezan a estar exentas y ya conforman un tipo de escultura más de bulto y no tan planar como en los ejemplos anteriores. Vamos a ver ejemplos ahora de la región rioplatense y andino meridional. Hay muchos ejemplos en el área guaranítica que incluye Corrientes, Paraguay y parte de Santa Fe también en nuestro país. Por ejemplo, San Francisco en Santa Fe o San Roque en Corrientes. Si bien esta última, por ejemplo, San Roque, ha tenido modificaciones y tiene elementos neoclásicos mucho más fuertes ahora en su fachada actual. Una iglesia muy importante de las misiones franciscanas en Paraguay es la iglesia de Yaguarón, en la localidad de Yaguarón, Paraguay. Este tipo de iglesias, con intervención muy importante de los indígenas, ya que se trataba de una misión de la orden franciscana, es decir, una reducción de un asentamiento, una comunidad indígena, tiene que ver con el uso y costumbre de las malocas de los indios guaraníes, que eran edificios comunitarios donde dormía una gran cantidad de gente. Por ejemplo, había algunas que eran para mujeres y niños solamente y otras para hombres, pero en definitiva eran grandes
espacios para albergar a una gran cantidad de gente, y que tenía esta configuración de techo a dos aguas, con una galería perimetral y un fuerte muro que va protegiendo, ¿no es cierto?, a todo el interior. Esto es básicamente lo que se hace en esta iglesia. También tiene reminiscencias de lo que están haciendo, por ejemplo, los misioneros jesuíticos en la zona de Bolivia, por ejemplo, en Mojos y Chiquitos, que tienen iglesias similares, con tipologías muy similares. Es decir, adaptan esta tipología propia de lo indígena, al punto que, por ejemplo, el campanario se coloca en un mangrullo, también con techo de tejas a cuatro aguas y con una estructura de madera, e interiormente empiezan a aparecer algunas componentes que son más bien identificables como lo que entendemos nosotros como verdaderamente barrocas. ¿Qué es lo barroco en Yaguarón? Bueno, por un lado, la decoración, la imaginería tallada en madera con colores muy fuertes, muy festivos, un poco lo que decíamos hoy cuando hablábamos del contexto, es decir, el indígena en general vive en un mundo colorido de flores, frutos, vegetales en general, donde por un lado este entorno y la inocencia de su propia cultura hace que estos colores prevalezcan en toda su producción. El barroco, de algún modo, como decíamos también, aún en España, tenía estos componentes importantes: el dorado, la luz, el color, el juego con esta policromía. Entonces se une una cosa y otra y se empieza a armar este mundo, digamos, casi fantástico, que en el interior de una iglesia como la de Yaguarón, tan simple por fuera, tan austera, sin embargo, empieza a mostrarnos un mundo diferente. Por ejemplo, en el caso del retablo que vemos allí al final, absolutamente dorado, todo de madera, trabajado con laminado con dorado a la hoja, con esculturas muy barrocas, muy animadas, todo en dorado, con columnas salomónicas, que es un motivo muy particular usado en el barroco. Se encuentra como separado del resto del espacio, de todo lo que sería el espacio de la iglesia de dos aguas, por una suerte de bóveda que en rigor no es una bóveda de piedra, sino que justamente por su poco peso está trabajada con un sistema de costillas de madera, como si fuese la parte, el casco de un barco invertido, ¿sí? Que luego se vuelve a llenar con tablas de madera y que a su vez se pintan, que es un poco lo que estamos viendo hacia la izquierda en la parte superior. Esta bóveda solamente acoge lo que sería la zona del altar, como zona más importante, zona sagrada, dando la idea de que este espacio en particular es mucho más sagrado que el resto de la iglesia. O sea, de nuevo esta idea de espacio dentro de espacios, que lo veíamos en algunas iglesias barrocas europeas y que incluso también lo veíamos en el barroco el barroco portugués, que luego lo verán también en el barroco brasilero. Por otra parte, estos pies derechos de madera, es decir, estas columnas que son de madera y que son paralelepípedos, digamos, tienen sus lados cuadrados, son trabajados con pintura con unas diagonales que las van atravesando, como si intentasen que estas aristas se borraran y formaran parte de una especie de columna salomónica o al menos circular, es decir, tratando de ser una cosa que no son. De nuevo esta idea de simular algo real en otra cosa, o sea, cambiar la naturaleza de algo, de algún modo fantasear, mostrar algo fantástico, algo diferente de lo que es realmente. Lo mismo sucede en los techos. Ahora vamos a ver un poco lo que sucede en las cubiertas a dos aguas en la próxima diapositiva. Fíjense,
todo el sistema de techos, de cabriadas, que los podemos notar, sin embargo está absolutamente pintado, como intentando que esta noción lógica estructural de lo que está sustentado y lo que es sustentante empiece a desaparecer, a diluirse gracias a la pintura. O sea, tratar de que ese límite superior que es el techo se vea desdibujado, difuminado, ¿sí? Hasta prácticamente desaparecer con la poca luz. Aquí otro recurso barroco, miremos particularmente la diapositiva hacia la derecha y vamos a ver cómo esta suerte de arco que vemos aquí, tanto de frente como hacia el lateral, es un arco hecho solamente en madera, ¿sí? Como si fuese un trabajo de marquetería, como si fuese un escenario fabricado como unas bambalinas que se montan para servir de escenario a otra cosa. O de nuevo esta idea de teatro, de lo ficticio, de lo que no es real, cubriendo lo que sí es real. O sea, el límite, a pesar de que sabemos que el límite es este grueso muro pintado de blanco que vemos aquí en el lateral, el límite parecería ser estas columnas, que son estructurales realmente, que se encuentran un poquito desfasadas y más hacia adentro que el muro real. Y estas columnas a su vez se conectan con las otras a través de este sistema de arcos pintados sobre madera, que están solamente hechos en madera y que no tienen ningún tipo de función estructural y solamente tienen la intención de simular un límite que se traspasa, digamos, un límite que aparentemente es, pero que finalmente uno se da cuenta que llegando ahí tampoco es el límite, sino que el verdadero límite está en el muro blanco. El área preincaica del noroeste en la Argentina es similar también a la del norte de Chile y sur de Bolivia. Son construcciones que se hacen en un clima muy extremo, donde hace muchísimo calor durante el día y muchísimo frío durante la noche. Para que nos demos una idea, en nuestro país serían Salta, Jujuy, Catamarca. Son iglesias muy austeras, muy macizas, en la mayoría de las veces, de los casos hechas de barro y con encalado, nada más para mantenerlas blancas, que normalmente tienen dos torres, o a veces una que les sirve de campanario, un arco cobijo o algún tipo de portal en el centro, una zona amurallada de tipo atrio fortificado, como las que veíamos el año pasado, por ejemplo en Historia 1, cuando veíamos estos conventos fortificados o los nuevos programas. De algún modo aquí se replica ese sistema como de convento, con algunas variantes entre sí, pero que repiten esta idea de elementos macizos, portantes, con muros gruesos, de mucha inercia térmica, y que en general son de poca dimensión y muy austeras en su decoración. Esta iglesia en Uquía, por ejemplo, interiormente es muy tipológica, es decir, fíjense que son muy estrechas, ya que todo este sistema de par y nudillo, que es el sistema de cabriada de madera que se usa, no da lugar a grandes luces entre muros. Entonces son muros portantes que finalmente son el límite de la iglesia, donde a veces se constituyen otras naves a las que puedo acceder por este sistema de arcos, por ejemplo como los que encontramos aquí, pero que en general siempre son los muros portantes, son los límites. Se termina dando una planta muy alargada con una direccional importante hacia el altar, y que en este caso, por ejemplo en la iglesia de Uquía en Jujuy, alberga a una colección importantísima pictórica, que son los ángeles arcabuceros. Es decir, son ángeles
ataviados con ropa propia del siglo XVIII y que aparte portan arcabuces, es decir, armas de fuego, lo que es muy llamativo, digamos, tratándose de ángeles, es decir, de figuras icónicas dentro de la religión católica. Y para ver el programa residencial vamos a ver una iglesia, una casa particularmente tipológica que se encuentra en Lima, solamente como muestra de cómo se da este barroco americano tipológicamente en la vivienda. En este caso vamos a hablar del Palacio de Torre Tagle, que es una vivienda aristocrática, es decir, que pertenece a lo que sería un noble, pero ya de la nobleza americana, ¿sí? De territorio americano. Esto es en Lima, Perú. Es una vivienda de patio con tipología andaluza. Y es muy identificable esta tipología porque cambia absolutamente de la concepción de patio pompeyano que nosotros veíamos, por ejemplo, en la Roma imperial, ¿sí? O en las casas pompeyanas, justamente, que son estas habitaciones alrededor de un patio, donde el patio está localizado en el centro de la composición, con un ingreso que también coincide con el eje de la composición, y donde la circulación se da en función de este eje. Sin embargo, en el caso del patio andaluz o patio sevillano, la circulación se da de manera fragmentada, quebrada, donde en general el acceso nunca está en el centro, sino siempre desfasado del centro, y donde la continuidad, una vez que llego al patio, esa continuidad de circulación nunca coincide con el eje de simetría, ni siquiera coincide con el eje del ingreso delantero, sino que siempre se desfasa hacia el otro extremo para retirarse hacia el otro patio. Con lo cual, necesariamente la direccional se quiebra, la direccional tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista perceptual, lo que hace que el espacio se fragmente. Este sería un típico caso de los que menciona Chueca-Goitia cuando habla de la fragmentación espacial en el espacio de la arquitectura española. Esto justamente al tratarse de originalmente un prototipo de planta española, viene a replicar este mismo caso en América. Aquí se enfatizan los niveles, son casas en general por lo menos de 2 niveles. En la parte anterior, en la fachada, se resalta la portada como una especie de fachada retablo, donde una de las decoraciones más importantes es el escudo de armas de familia, donde de alguna manera uno sabe allí con qué tipo de familia se encuentra. La magnitud del patio con su fuente, la suntuosidad de la escalera principal, la amplitud de los corredores ya nos habla de que se trata de una vivienda aristocrática. Tiene aparte una capilla con una rica portada que está cerca de la escalera, o sea, ya una vez que uno entra al patio y está por acceder a la segunda planta, encuentra la capilla. También en las galerías laterales están las recámaras y dormitorios, todo alrededor del patio, ¿no es cierto? Y separando el primer patio del segundo aparece el comedor. Y luego, por supuesto, en el segundo patio las dependencias de servicio, cocina, etc. En general, todo el lenguaje y la tecnología es prácticamente muy similar al de la vivienda andaluza original. Hay una particular relación con el espacio urbano, ya que tiene que ver con también el sistema de loteo de las ciudades ya de tipo español. Bueno, aquí las 2 plantas del Palacio del Marqués de Torre Tagle, donde se da esta fragmentación de la circulación, este quiebre de la circulación,
articulación y con ello la fragmentación espacial de la que hablábamos cuando veíamos las invariantes planteadas por Chueca-Goitia. En la fachada volvemos a ver una portada muy importante, siempre remarcada incluso hasta con materiales distintos, mientras que el resto del muro se trata de manera prácticamente muy austera, a excepción de los balcones madereros, que son también una característica muy particular de la arquitectura española, sobre todo de la España del sur, y que tiene una evidente influencia árabe. Estos balcones servían especialmente para que las mujeres, imaginemos también de que se trataban de mujeres musulmanas, es decir, donde en general la mujer musulmana está recluida, no puede ser vista. Entonces el balcón, de algún modo, a través de este tamiz que tiene en vez de ventanas, que se ve allí también como un tamiz de madera, puede mirar hacia afuera, o sea, participar de algún modo de la vida exterior o urbana, pero sin ser vista, ¿sí? Que es un poco el principio de la ética musulmana. Bueno, en esta última diapositiva lo que vamos a ver es un poco el interior de este patio andaluz. En este caso incluso está recreado ya y restaurado con colores muy llamativos. Es probable que haya tenido colores similares originariamente. Habíamos hablado de que justamente los colores y lo exultante de esta especie de arquitectura festiva era muy propio de lo americano. Vemos aquí también el sistema sobre el patio de balcones madereros abiertos en este caso, y un sistema de arcos mixtilíneos muy propio también de la arquitectura musulmana. Vemos hacia la derecha lo que sería el balcón maderero un poquito más en detalle. Bueno, y no es para nada descartable que ustedes vuelvan sobre la bibliografía. Toda esta bibliografía que está consignada aquí es la que también ustedes van a tener en los compilados de textos. El Chueca-Goitia particularmente está en un texto separado del compilado porque, por un lado, porque pensamos que es importante que tengan todo el texto y no solamente partes del capítulo, y aparte para que lo tengan presente también como un texto fundamental, que ya lo veníamos trabajando incluso durante el año pasado en Historia y Crítica 1. Y bueno, todos los otros que ven aquí son todos textos que van a encontrarlos también en los compilados, porque básicamente son en general capítulos y no todo el texto completo, y los que nos han parecido más importantes los hemos hecho participar del compilado que ustedes tienen en el blog. Es eso y nada más.